Vallarino Alemán, pues alguien que no solamente en su programa de los jueves a las 7:30, sino en las entrevistas que ustedes nos han escuchado aquí en Next, ha insistido en que existía un modus operandi de esta organización criminal, porque no se puede llamar de otra forma a esta organización que funcionó desde el Consejo de Seguridad, desde la presidencia, desde el hotel, desde el edificio Miramar y desde del Ministerio Público. Una organización que queda desnuda cuando Euro 14 da a conocer los detalles de cómo se hacía, cómo estos fiscales y estos policías, pues uno no sabía dónde terminaba pues la separación de poderes, porque era una mezcolanza de cosas, metían, pues forzaban a diputados también a través de estas extorsiones y este chantaje realizado desde el Ministerio Público de Kenia Porcel. Alfredo Vallarino Alemán, pues un modus operandi que ha quedado más que claro, ya no solo en el caso Granos de Euro 14 y estas declaraciones de Euro 14 que esta semana Fran de Lima se une a Lucy Molinar en la presentación de pidiendo una investigación, sino que un escándalo tan mayúsculo, ¿por qué pasa tan desapercibido? ¿Dónde está la Iglesia Católica? ¿Dónde están estas organizaciones de abogados? ¿Dónde están estas organizaciones del Pacto de Estado por la Justicia, de Justicia y Paz y de todas esas cantamañanas que uno escuchaba con tanta efervescencia hace unos años y hacen mutis total en estos días? Mira, Fernando, ante todo, buenos días, saludos, buen fin de semana con todos. Mira, te comento, yo durante los últimos quizás 6, 7 años, si algo he reforzado, porque ya tenía mi tesis, tenía mi manera de pensar, pero si algo he reforzado de una manera muy triste, es darme cuenta que en efecto vivimos en un país de intereses, en donde pues aquí de repente pues una persona es competidor comercial de 2 televisoras y esas 2 televisoras lo atacan. Y esa persona es competidora de un periódico porque tiene otros periódicos y entonces el otro periódico dedica sus planas a eso. Hasta ahí y en el plano comercial tú podías entender que habían cosas que podían gustarte o no, pero otras ya traspasaban cualquier sentido de lo que es la civilidad. Lo que nosotros vivimos en 5 años fue que se estructuró desde la presidencia de la República, desde el más alto cargo que tiene la República de Panamá, utilizando uno de los órganos más sensitivos que tiene la República de Panamá, entiéndase Consejo de Seguridad, y armándose por quien debe llevar la tutela, la varita de vamos a proteger los derechos de todos los panameños. Esas personas se organizaron en una clara asociación ilícita para violar la ley, para perseguir enemigos y para hacerlo de una manera que hoy día no es un testigo el que habla, porque aquí empezamos a hablar nosotros de modus operandi. Y yo te puedo mencionar, y solo que vengan a mi memoria, gente como Ronnie Rodríguez ha salido públicamente en televisión diciendo: me ofrecieron un cargo diplomático, me ofrecieron inmunidad y lo único que querían era que yo declarara en contra de Ricardo Martín. William Pitti ha hecho esas mismas aseveraciones. Raúl Saimalo, a quien le causaron una detención, salió públicamente en La Estrella de Panamá y dijo: a mí me pidieron declarar en contra de los hijos de Ricardo Martinelli. Pasó la declaración del testigo protegido, que si bien él no admitió específicamente haber sido presionado, sí admitió que lo trajeron antes de que se hubiera puesto la denuncia, un carro del Consejo de Seguridad, y lo llevó a ser interrogado por el propio presidente de la República. Después de ese interrogatorio, él tiene 1.000.000 de razones para no admitir que fue presionado, y es que lo nombraron ganando $1.000 al mes, pasó a ganar $10.000 al mes, nombrado por ese presidente de la República. 8 días después de eso, lo mandan a Estados Unidos y lo único que ese señor hizo, porque probado en el juicio, él nunca ejerció el cargo de agregado policial ante la OEA, jamás, no actuó en una sola asamblea de la OEA, no podía ser juramentado porque era un cabo y
no, el cargo que se requiere es de coronel para arriba, pero lo cierto es que le dieron ese cargo diplomático, lo cierto es que le dieron una inmunidad y lo cierto es que lo que requirieron de él fue ven y declara en contra de Ricardo Martinelli. Ese mismo modus operandi lo reporta Euro 14. Euro 14 te establece que el día antes, es decir, no se había puesto la denuncia, le piden a él, lo agarra el Consejo de Seguridad, se lo lleva a la presidencia de la República. O sea, miren ustedes esto, porque a qué persona que la van a investigar la encierran y se Sí, lo llevan a la presidencia. Entonces, lo llevan a la presidencia de la República, es presionado por miembros del Consejo de Seguridad. En ese momento, en esa reunión en donde él es presionado, participan Kenia Porcel, Rolando López, Eric Estrada, director del SPI. O sea, miren quiénes estaban en la mitad de una investigación. Así haya sido que estén de mirones o los que estaban participando de manera más activa. Tú eres un investigado y tú llegas conducido por un Consejo de Seguridad a un despacho en la presidencia en donde tú no tienes a tu abogado y en donde tienes a la que fue futura procuradora, en ese momento no era procuradora, era una miembro del Consejo de Seguridad. Tienes al director nacional del Consejo de Seguridad que de alguna manera agrupa los estamentos de seguridad. Tienes al director del Servicio de Protección Institucional, es decir, la Guardia Presidencial. ¿Qué hacía Eric Estrada ahí? ¿Qué tiene que ver esto con un tema de la Guardia Presidencial? Estaba Jacinto Gómez, que era una persona de esto, y estaba el abogado personal del presidente de la República, privado, Rogelio Saltarín, que primero que tiene que hacer un abogado privado ahí, y luego nos dimos cuenta que le dieron un contrato por cerca de $400,000 a él y a su firma, que creo que participa la mujer de él. Que fue la que firmó el contrato. Si él tiene eso, ¿qué hacía esa persona investigada en otra entidad que no fuera el Ministerio Público, pero sin que se hubieran puesto las denuncias? Entonces le dicen ellos, que no tienen ninguna capacidad de hacerlo, le dicen, nosotros te vamos a dar condición de testigo protegido. ¿Cómo pueden ellos prometerle ser testigo protegido si ninguno de ellos son miembros del Ministerio Público? Y después de eso, y ahí es donde viene el tema, porque aquí se ha tratado de decir, no, bueno, pero no se ha probado que fiscales mismos le hicieron las amenazas y las cuestiones. No, señor. Si yo vengo aquí y yo te prometo a ti, Fernando, vamos mañana, que yo te voy a llevar donde la fiscal que sea, Sterling, y tú vas a tener condición de testigo protegido, yo obviamente no tengo esa facultad para hacerlo. Claro. Si yo te llevo mañana y ella te recibe como testigo protegido, algo tenía ella que ver. Claro. Porque yo pude coordinar eso el día antes y llevarte allá. Pero además, yo, miembro del Consejo de Seguridad, te pido a ti, yo quiero que menciones a Ricardo Martinelli, yo quiero que menciones a este, yo quiero que menciones a este. Y se hace una indagatoria, y no es como se ha querido decir, porque Euro 14 dice que en esa indagatoria, quien estaba presente frente a él era Jacinto Gómez, que era el segundo del Consejo Nacional de Seguridad, el jefe de inteligencia o el jefe de operaciones del Consejo de Seguridad. De cuándo se ha visto que un policía agarre y pueda estar en la mitad de una diligencia de una indagatoria y que sea un miembro del Consejo Nacional de Seguridad. Cuando esto tú lo combinas con los contratos que se encontraron en la presidencia de la República y se encontraron las justificaciones de esos contratos. Esto es un documento oficial, esto no es que si pasó o no pasó, esto está en un documento oficial en la presidencia de la República. Las facturas de Saltarín, la justificación de esas facturas dicen preparando testigos protegidos. Exacto. Caso GT y caso RG. Ese es otro, de paso, otro que salió en la televisión. Además, yo creo que hasta tú le hiciste la entrevista o alguien en Next le hizo la entrevista, pero Rafael Guardia también dice que cuando él fue llevado allá y que él comparece al Ministerio Público, a él también le piden que declare en contra de Ricardo Martinelli. Entonces nosotros en derecho decimos, oye, una persona no hace plena prueba, un testimonio, pero tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya van como 10 personas. Y hay cosas que yo sé y que todavía no han salido a la luz pública, pero de testimonios que se tomaron, por ejemplo, aquí a Mauricio Cor, y que se tomaron en Grecia. O sea, las dos fiscales se fueron hasta Grecia.
a tomar esa declaración para entonces poder agarrar y llegar a ciertos acuerdos y qué es lo que había detrás de eso. Se fueron a tomar declaraciones a España. Aquí vinieron personas de Brasil y le hicieron una ley especial a esas personas del caso de Brasil y a ninguna de esas personas de Brasil les pasó nada. Y cuando tú miras la secuencia de lo que estas personas cuentan, te das cuenta que las personas que vinieron en los casos de Odebrecht, por ejemplo, y que de alguna manera buscaban mencionar a alguien que tuviera relación hacia el gobierno anterior, hacia el gobierno de Ricardo Martinelli. Martinelli, claro. A esas personas las dejaban y no las tocaban. Ah, sí, listo, tiene una multa, me dijiste perdón, vete para tu casa. Y no les hacían nada. Es decir, que es cónsono con el cuento que están corriendo con todo. Cuando tú verificas qué eran los primeros que pasó con Euro 14, te das cuenta que a él los primeros meses no lo tocaron. Ellos estaban buscando y estaban logrando su propósito. Cuando tú ves a Ismael Pití del caso de los pinchazos, te das cuenta que no lo tocaron. Claro. No le hicieron absolutamente nada. Te das cuenta que con a Saimalo no le habían hecho nada hasta que se peleó con ellos y les hizo unas revelaciones y se le vinieron esas fiscales como fiera en contra de él. Al propio Cor no le habían hecho nada y cuando le pidieron y exigieron, vengan acá, le revocaron los acuerdos y le empezaron a caer encima. Pero hay decenas de personas que te pueden decir, nosotros fuimos al Ministerio Público y a nosotros nos pidieron dar los nombres de Ricardo Martinelli y nombres de personas relacionadas. Yo recuerdo casos de la Caja de Ahorro, en donde hacían ir y venir a las personas como 7 veces para ir a declarar. Y básicamente el mensaje era, dinos el nombre que queremos oír o tú te quedas. Y no había ni siquiera delito. O sea, ya hasta la Corte Suprema dijo, jamás existió un delito. Pero para ellos era mencionado. Yo te puedo decir, a Pipo Virsi le pidieron formalmente decir el nombre de Ricardo Martinelli. Y eso fue una petición que vino de Tania Sterling. Así que así que eso que no eran los fiscales es falso. Fueron los fiscales y los policías también. Pues mira, Tania Sterling fue a tomarle la declaración a Pipo Virsi a su casa, ¿verdad? Y ese fue uno de los temas que ellos básicamente querían. Obviamente no había nada ilícito que imputarle a Ricardo Martinelli, no había nada ilícito, ni siquiera nada en el préstamo, pero ellos lo que querían era mencionar, porque con eso ellos agarraban y ya buscarían ellos qué show mediático hacer. Nosotros no le veíamos nada, yo en ese momento no era ni siquiera abogado de Ricardo, pero nosotros no le veíamos nada de irregular a ninguna participación que hubiera tenido Ricardo, ni siquiera por qué querían un nombre, porque no había nada malo hecho en un préstamo. Fue el préstamo que quizás más ganó la Caja de Ahorro en todo el año ese. Entonces, pero tú decías, ¿cuál es el capricho de esto? Y aquí hubo demasiada presión. Pero lo importante para esto no es un tema de venganza, esto no es un tema ni siquiera de justicia, esto es un tema de seguridad ciudadana. Porque hay algo que yo no entiendo, Alfredo. Tú no puedes tener a ese tipo de personas, perdón, y te acabo con esto, tú no puedes tener ese tipo de personas montadas en el Ministerio Público. No. Y es que lo que no entiendo era que las detenciones que ellos hicieron, arbitrarias muchas, decían, no, es que yo te detengo, y cuando tú lees la detención, dice la posibilidad de destrucción de pruebas, y estos malandrines fiscales sí pueden destruir pruebas. ¿Por qué el procurador Caraballo no los detiene? Mira, era algo, yo no quiero usar el mismo arma que ellos, pero pienso que una investigación rápida sí debe llevarte a generar detención. Pero yo soy partidario, y así lo seré en todos mis programas, de que se generen las investigaciones previas. ¿Qué pasa? Aquí cuando le decían a una persona, incluso con todas las personas que tú conociste del propio caso de la Caja de Ahorro, que hay peligro de fuga. ¿Qué peligro de fuga iba a haber si las personas iban voluntariamente? Y prueba está que después le dieron las medidas a esa persona, en todos los casos. O sea, mencióname una persona, Frank de Limia, Jimmy Tofor, Pipo Virsi, los que tú quieras mencionar. Y ellos están yendo a sus procesos, a todos los que los llaman. Quiere decir que ese show de la supuesta plan de fuga era mentira. Sí. El tema de destrucción de las pruebas, no había una prueba que pudieras destruir porque tú no eras funcionario público. En ese momento no tenías acceso a estar destruyendo pruebas. Pero si tú querías asegurar la prueba,
Y si la persona hubiera sido funcionario público, tú lo que haces es que lo separas. Claro. Lo separas del cargo y con eso ya la persona no tiene acceso a la prueba. La tercera era hacerle daño a terceras personas. Aquí han jugado con la figura de testigos protegidos y hacer cosas, y aquí han pasado infinidad de casos y no le ha pasado ni se le ha roto una uña a nadie. Y han hecho las bestialidades no vistas muchos supuestos testigos, por lo menos te puedo decir en el caso Pinchazo. Entonces, ahí está Ricardo, que decían que si no iba a enfrentar un caso, enfrentó dos veces el mismo caso. Y ahí estaba, al frente. Claro, a la gente no comprenderá en un momento dado que él de manera justificada inicialmente solicitó un asilo en Estados Unidos. Y claro que era justificado porque esto que está saliendo es justo lo que justificaba que esto era una persecución política, armada desde la Presidencia de la República, desde un Consejo de Seguridad, desde una Procuraduría, que en los Varela Leaks está clarito cómo se conversaban a diario. Esa era la conversa a diario. O sea, Juan Carlos Varela, que a mi criterio no hizo una sola obra importante durante todo su gobierno, está claro que él creía que su trabajo era pararse a las 7 de la mañana y ir a ver qué estaba pasando en el Ministerio Público. Entonces, no entendió su propósito, pero yo aquí quiero diferenciar dos cosas. Una cosa es la maldad de esas personas que merecen el infierno y un par de cosas más, pero otra cosa es la estructura del Ministerio Público actual. O sea, si esas personas ya no fueran fiscales, nada más habría que buscar justicia y que les hagan la sanción, etc. Pero ahora mismo esos son fiscales del Ministerio Público y tú no puedes tener fiscales del Ministerio Público que sean capaces de esto, capaces de 7 fiscales en una audiencia de saber que una evidencia digital la hizo un Rolando López y esconderla. Entonces esto no se trata ni siquiera del resarcimiento de la justicia, se trata de que, procurador, usted es un jefe de esa institución, usted no quiere un poco de maleantes en su institución que deben estar buscando justicia de la ley y resulta ser que son capaces de falsear documentos, porque tú me perdonas, pero cuando tú le dices a una persona vamos a recibir esto como una llamada anónima, sí, cuando eso fue falso, eso es falsificar un documento público. Bueno, la indagatoria de la presidencia, que fue un sábado, y la pusieron como si hubiera sido un viernes. Claro, por eso, falsificar el lugar. Digo, es que los tipos no tenían, ellos no tenían parangón, ellos eran una máquina de cometer ilegalidades. Y Guillermo Ruiz tiene una pregunta, Alfredo. Sí, buen día, Alfredo, ¿cómo estás? Mira, déjame darle la vuelta Salud, política Guillermo, y corregirte algo. Es importante que quede claro esta corrección que te voy a hacer. Juan Carlos Varela difícilmente salía antes de las 10 de la mañana de su casa, así que a las 7 de la mañana nunca estaba despierto. Difícil que estaba despierto. Casi que seguro. sí. Dicho esto, Sí. mira, te he escuchado atentamente y me queda bien claro que la idea desde aquel entonces del gobierno de Varela era que Ricardo Martinelli no pudiera ser candidato presidencial más nunca. O sea, si te fijas, te das cuenta, aquí hay una obsesión porque alguien inculpe a Ricardo Martinelli lo que sea, así sea una cosa banal, para, aunque sea un pequeño delito, poderlo buscar e inhabilitarlo. Entonces, cuando tú te das cuenta, tú escuchas todo esto y ves que en este gobierno también siguió el mismo desorden, entonces te quedas pensando, bueno, ¿qué es lo que se quiere ocultar? Porque sí, hemos estado escuchando y viendo todas las interioridades del tema judicial, pero detrás políticamente, tú eres miembro de un partido político, da la impresión de que se está escondiendo algo, que no se quiere que un nuevo gobierno encabezado por Ricardo Martinelli descubra algo. Y comienzo a preguntarme qué tan grande es que durante los últimos 7 años el tema ha sido Ricardo Martinelli, al punto de que hoy, pues mira cualquier encuesta y sale a la calle y ya tú verás lo que opina la gente de quién será el próximo presidente. Mira, yo te digo, empecé quizás mi programa diciéndote que el dolor más grande era poder ver cómo estaban funcionando los intereses económicos, políticos, mediáticos detrás de esto. ¿Por qué? Porque los que participamos de las distintas audiencias, y no solamente me refiero a las de Ricardo Martinelli, me refiero también a las de la Caja de Ahorro, me refiero a todo lo que tuviera que ver con un sector que la gente identificara hacia Ricardo Martinelli, te puedo decir que mediáticamente los medios de comunicación no hacían justicia a lo que pasaba adentro. Claro. En ninguno de los casos. Uno sabía que se desbarataba hasta la última evidencia que
mal llamada evidencia que podía traer una fiscalía, y eso se lo callaba. No solo se lo callaba, yo tengo que ser más duro. Ellos no solo se callaron, ellos no solamente fueron, que no fueron imparciales, muchos de ellos participaron de él. Y esta es la razón por la que yo creo que nosotros, aún al día de hoy, no tenemos una independencia mediática. Porque varios de esos medios participaron en crear las supuestas pseudonoticias que después agarraban estos fiscales, y estos fiscales decían, tenemos una noticia, vamos a investigarla. Cuando tú ves y analizas los casos de Saltarín, y Guillermo, esto es muy importante ver la parte cronológica porque aquí así se toma. Por ejemplo, un caso como el de la Caja de Ahorro inició, y aquí me puede ayudar Fernando si me equivoca mi memoria, pero inicia hacia la parte de agosto, por ahí arriba del 2015. Sí. Es decir, entonces, cuando tú analizas los documentos de Saltarín, tú te das cuenta que desde el 2014, en la Procuraduría Paralela, se estaban haciendo las investigaciones relacionadas a este tema de el Centro de Convenciones de Amador, y ahí están todas las reuniones que hacía Saltarín en el Consejo de Seguridad, etcétera. ¿Qué es la parte importante? ¿Cómo inicia este caso de la Caja de Ahorro? Supuestamente por una noticia de la prensa, del diario La de un Prensa. cheque de 500, sí, del diario La Prensa, de un cheque supuestamente de Ricardo Francolini, que no tenía nada que ver ni siquiera el cheque con la transacción, pero a través de esa supuesta noticia se hace un informe secretarial, y un año y medio después de lo que ellos habían estado haciendo en el Consejo de Seguridad, supuestamente inicia este proceso. Espérate, Alfredo, que a ti se te olvida un enlace importante, porque antes que se dieran las primeras detenciones en el caso Caja de Ahorro, fue la convención de los panameñistas donde eligen a Popi Varela como presidente. Y él anuncia que viene pues una especie de revolución, o que ellos van a realizar una limpia y que van a ver lo que va a pasar con los enemigos del gobierno. Es decir, todo era planificado. El partido panameñista estaba parte de esta desgracia. Quiero tratar de pensar, porque a mí no me gusta hablar de una colectividad como tal, porque un partido panameñista tiene 280,000 miembros, y yo sé que una... Bueno, la directiva que eligen ellos es esa la que está metida en la jugada. Si yo elijo a una persona como esa, parte del cómplice soy. Lo que te quiero decir que al día de hoy, yo sé que muchas personas del propio partido panameñista no pueden ver ni en pintura a Juan Carlos Varela. Eso dicen ahora. Ahora sí, claro, y hay mucha gente que por omisión cayó, que dejaron pasar estas cosas, y que hoy día deberían no permitir que estas cosas sigan pasando, porque si no se respeta el derecho, si la ley no vale, si yo te puedo inventar el testigo que me da la gana, si yo le puedo pagar $1 millón a un testigo, si yo me puedo traer el día antes que ese testigo declare, yo me lo puedo traer a la presidencia de la República a sugestionarlo, a prepararlo, a enamorarlo, a lo que sea de eso. Y todo esto se vale. Y los jueces no entienden que esto anula. Si yo puedo crear un juez, un juzgado, como el de Valoisa Martínez, y yo puedo decirte, hay 17 juzgados, pero ¿sabes qué? Yo voy a crear un juzgado 18 y yo voy a nombrar una nueva jueza. Y esa va a ser la jueza a la que yo voy a mandar los casos. Si yo te puedo hacer todas esas cosas, si yo puedo no hacerte imputaciones, si yo puedo hacer doble juicio, si la gente no entiende que eso no puede pasar, el poder rota, el poder da la vuelta, el poder cambia de mano. Y entonces vamos a estar ante la justicia de quien tenga el poder, de quien tenga los votos, de quien pueda en un momento dar eso. Y cuando la justicia deja de ser justa, valga la redundancia, deja de no cumplir con la ley, entonces tú dices, espérate, ahora mírate tú como ser humano, y tú dices, espera, yo sé que me estás usando un testigo falso, yo sé que me compraste un testigo, yo sé que le ofreciste no procesarlo, yo sé que tú hacías las investigaciones y te pasabas del plazo. Aquí la gente habla de las investigaciones que se pasan del plazo como si fueran secundarias. Sí. Si yo como abogado de la defensa me dicen tienes 5 días para presentar pruebas, yo voy el día 6, no me la reciben. Entonces, pero no solo esos temas. Si yo tengo el chance de decir a la persona, a ti sí te proceso, a ti no. Yo como procesado empiezo a tener un sentimiento de, espérate, ¿yo qué voy a hacer? Yo aquí no tengo un chiste de justicia. ¿Para qué ni siquiera voy a tener abogado? Claro. Aquí esta decisión ya la tiene.
aquí ya tengo una Corte Suprema dispuesta a esto, tengo un procurador dispuesto a esto, tengo a unos consejos de seguridad trabajando en esto, tengo los medios de comunicación, algunos en este sentido. Entonces eso definitivamente que trastoca con la paz social, porque ¿quién se va a aguantar? ¿Qué hago? Dejo que con pruebas falsas, que con documentos falsificados, que con archivos creados en la computadora de Picuiro, que con todo lo que tú tengas, que pagando testigos protegidos, que haciendo todo esto, yo dejo que tú me condenes porque te da la gana, porque tienes a las dos personas que son amigas tuyas ahí. Claro. Entonces eso tiene el riesgo hasta de trastocar la paz social, en donde un país pierda la tranquilidad. Entonces, y te digo más, un procurador, el procurador Javier Caraballo, que es un tipo que ha hecho su vida institucional. Javier está arriesgando mucho más que un tema de un puesto o no. Tiene 20 y pico de años de servicio que la gente se los va a cuestionar, porque la gente dice, ese es un fiscal que yo he conocido como un tipo institucional. Y si a él le toca investigar a sus compañeros, el Ministerio Público tiene 4.000 funcionarios. Tú no puedes, por 10 personas, por 15 funcionarios, tener a un Ministerio Público sistemáticamente cuestionado, válidamente cuestionado, porque tú no quieres sacar a 10 o 15 fiscales. Claro. Que tú sabes, porque Javier Caraballo fue, incluso yo diría, en cierta manera, hasta medio víctima. Víctima de la señora Kenia Porcel y de sus de la señora Kenia Porcel. Así que bueno. Entonces, él mismo fue una víctima. Entonces, él debería tomar una acción contundente de decir, ya, ni por serlo ni por parecerlo, esta gente que está aquí claramente participó por omisión, por acción, por como quieras, por callarse, por verlo. Aquí hay muchos de ustedes que no pueden regresar al Ministerio Público y lo tiene que hacer por la sanidad del Ministerio Público. El Ministerio Público todos los días está siendo cuestionado en radio, televisión, prensa, redes, por esos 10 funcionarios. Sí. Porque nadie tiene las bolas de agarrar y decir, ustedes tienen que salir de este Ministerio Público porque ustedes no me van a acabar mi institución porque no quiero sacarlo. Esa gente tiene que irse y punto. Bueno, Alfredo, gracias por esta participación. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, viene el Día de la Madre. ¿Y qué pasó con las esposas, madres, hijas de todas las víctimas de esta persecución? Después del cambio.